Y llegó el momento de meditar en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, prepare su corazón para recibir palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que estamos alabando a Dios y también, hermanos, podemos escuchar palabra de Dios en medio de una situación, de un mundo que anhela una buena palabra, una buena noticia, un buen mensaje. Así que abra su corazón porque Dios tiene un buen mensaje para cada uno de nosotros. Y vamos a meditar en una porción que se encuentra en el libro del Éxodo, ahí donde está usted en su hogar. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Libro del Éxodo, capítulo 6. Gloria al Señor. Éxodo, capítulo 6 y el versículo 5 en adelante. Éxodo 6, verso 5. Leemos con toda reverencia la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Oremos por un momento. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos trae, Señor, a nosotros. Gracias por el pueblo que está ahí, Señor, escuchando a través de las redes, a través de la página. Señor, gracias por ese pueblo que está reunido en cada hogar. Bendice cada familia. Trae esa palabra que este pueblo necesita, el que nos escucha por la radio, por YouTube, aquel que nos está escuchando por el Facebook, Señor, por los distintos medios. Bendice la audiencia, bendice cada vida que está escuchando, al que está quebrantado de salud. Padre, que conforme, Señor, vamos hablando tu palabra, tú seas, Señor, trayendo medicina a su alma, a su cuerpo, porque tú eres el Dios de poder, el Dios de refugio, el Dios de consuelo. Y yo te pido que uses mi vida para hablar tu palabra y que todos seamos bendecidos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo y por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos cómodos, hermanos, para meditar un momento en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, a cada día viviendo situaciones difíciles, de que no, hermanos, en la tierra hay tsunamis, hay incendios, hay terremotos, hay hambres, hay pestilencias. Pero a cada día, hermanos, la sociedad, el mundo atraviesa por situaciones difíciles. Y más ahora, hermanos, con esta pandemia, pues el pueblo ahí está atemorizado, está en sus hogares por las recomendaciones del gobierno de no estar reunidos más de 10 personas. Así que estamos haciendo lo que está de nuestra parte, pero a la vez confiando en Dios. Pero creo que el pueblo llega a atemorizarse y lo primero que acude, pues, hermanos, es a informarse. Y está bien el informarse, es algo muy bueno, que hay que mantenernos informados para tomar las distintas recomendaciones necesarias. Pero algunas veces, hermanos, pues oímos, nos enfocamos solamente en malas noticias y lo que no se quiere es que el pueblo caiga en un pánico, en desesperación. Pero a veces, hermanos, solamente oímos malas noticias y creo que pues escuchan porque a veces son malas noticias las que oímos, pero las que hay. Pero creo que también, hermanos, necesitamos oír buenas nuevas, necesitamos oír buena palabra, buena noticia. En medio de tantas malas noticias queremos decirle que hay buenas noticias,
hay buena palabra, hay buenas nuevas. Y esas buenas palabras debemos atesorarla para que nos den fuerza para seguir adelante. Dios está en control de las cosas y Dios en medio de toda situación nos trae una palabra para nuestra vida. Gloria al Señor. Y eso es lo que encontramos aquí en este pasaje bíblico, que Dios trae buenas nuevas para el pueblo hebreo que se encontraba en Egipto. El pueblo había estado 400 años esclavo en Egipto, el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto. Y ellos comenzaron a orar, comenzaron a clamar, porque a cada día era más el peso que ellos tenían, sufrían más, el sufrimiento se incrementaba más y más y más. Y ellos comenzaron a clamar, habían oído del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de sus padres. Y ellos clamaban porque veían, hermanos, como un imposible el ser liberados. ¿Quién pudiese tener misericordia de ellos? ¿Quién pudiera ayudarlos? Alivianar la carga. Se habían cansado, se habían multiplicado como pueblo y a cada día el sufrimiento incrementaba más. Y no había una expectación buena de decir, bueno, pareciera ser como que a los líderes se les va ablandando el corazón. No había eso. Entonces ellos comienzan a gemir, a clamar a Dios. Y el versículo 5 que hemos leído dice, asimismo, dice Dios hablando a Moisés, porque Moisés va a consultar a Dios y Dios le contesta, porque Dios escucha la oración de los que le claman. Dice la escritura que Dios le dice a Moisés, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Él escuchó, aunque en su sufrimiento, en su agonía, en sus cargas, ellos pensaban como que Dios no oía, porque ellos derramaban sus lágrimas y a cada día se incrementaba más el sufrimiento y el dolor. Pero Dios había escuchado, y por eso es que levanta a Moisés. Mientras que ellos están sufriendo, Dios está trabajando con Moisés en el desierto, formándolo, instruyéndole, comisionándolo. Pero el pueblo está orando. El pueblo no sabe lo que está pasando. Ellos solamente ven el problema, pero no saben que Dios está hablando con Moisés, que Dios lo está comisionando, que vaya a Egipto. Así que por ahora quiero decirle que quizás usted solamente ve malas noticias, pero yo le quiero decir, Dios está trabajando, Dios ya está obrando, Él tiene el control de todas las cosas. No sabemos cómo Él está haciendo, pero ciertamente Dios está trabajando. Porque hay mucho pueblo que ha orado por los gobernantes, por los médicos, por los científicos. Nosotros estamos orando, el pueblo está orando, clamando, y Dios oye la oración. En los momentos de sufrimiento, en los momentos de clamor, de angustia, de problema, es el momento de levantar nuestra mirada al cielo y reconocer que solo Él es Dios, que Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Ciertamente que el pecado ha aumentado y Dios permite ciertas situaciones que nos dañan, que nos preocupan, que nos sacuden, pero Dios lo permite porque también la realidad es que a cada día la sociedad se aparta de Dios. A cada día se aparta más y más. Y Dios en su amor y su misericordia permite situaciones para que nos volvamos a Él y reconozcamos que no es el fuerte, que no es el valiente, no es el poderoso. Él es el que puede preservar, Él es el que puede guardarnos. Así que este es un tiempo de reconocer y clamarle a Él, porque aquí dice, he oído. Y lo que Él quiere es que, hermanos, que nos humillemos, que clamemos en medio de la angustia, de los problemas, reconozcamos que solo Él puede hacernos justicia, que solo Él puede ayudarnos. Entonces Dios envía a Moisés con las buenas nuevas, que Dios los va a liberar. Puedo imaginarme yo, hermanos, que cuando el pueblo miran que volvió Moisés, Moisés, ¿dónde has estado? Mucho tiempo, 40 años. Estuviste entre nosotros, te fuiste, pero has vuelto. Yo me imagino que había gozo, había alegría. Volvió Moisés, el que estaba con nosotros, y nos tiene buenas nuevas. Dice que Dios nos va a sacar de la esclavitud. La carga se va a terminar, tendremos libertad, buenas nuevas vienen. Así como nosotros en este tiempo queremos oír buenas noticias de los médicos, del gobierno,
de que hay un antídoto ya, de que todo se ha terminado, de que todo ha parado, de que la vida vuelva a la normalidad. Son las noticias que queremos oír. El pueblo quería oír buenas noticias. Y Moisés trae buenas noticias. Dice el Señor que los va a sacar de Egipto. Y ellos se alegraban, se regocijaron. Yo puedo imaginarme que algunos ya comenzaron a preparar sus cosas. Preparémonos porque esto se acabó, ya nos vamos a ir. Y estaban en lo correcto, estaban en lo cierto. Y por eso yo también le quiero decir que clamemos a Dios que esto va a pasar. Hagamos planes, preparémonos, esto va a pasar porque Dios está en control. Basta confiar, esperar en Él y Él lo va a hacer. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando viene Moisés? Le dice al pueblo, nos vamos a ir, todo va a pasar, la esclavitud va a terminar, va a acabar todo. Y entonces viene Moisés a Faraón y dice, ¿sabes qué? Dios nos ha dicho que vengamos y te digamos que deje salir el pueblo para que le adore allá en el desierto, porque si no vendrá espada y vendrá pestilencia. Así que deja al pueblo, que el pueblo salga a adorar a Dios, porque si no viene pestilencia y viene juicio, viene espada. Es lo que Dios quiere, hermanos, que el pueblo le adore, que le sirva. Pero el faraón dijo, no, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su nombre para que yo deje ir al pueblo? Y dice que él dijo, siendo de que si ustedes tienen tiempo para adorar a Dios, si ustedes tienen tiempo para estar de ociosos, porque Egipto les proveía a los hebreos la paja para hacer ladrillos. Creo que ustedes tienen tiempo suficiente para estar pensando en salir y adorar a Dios. Así que ya Egipto no les va a proveer paja para hacer ladrillos. Ustedes mismos van a salir a buscar la paja y van a hacer la misma cantidad de ladrillos, pero nosotros no les vamos a proveer la paja. Y cuando salen los capataces de la presencia de Faraón, se encuentran a Moisés y dicen, Moisés, ¿qué has hecho? Ahora nos han comenzado a azotar y nos han exigido la misma cantidad de ladrillos, pero ya no nos van a dar paja. Ahora tenemos que salir y buscarla, y eso va a incrementar la carga. En lugar de menguar, de que la carga sea menos, la carga va a ser mayor. Y por lo menos antes a los capataces no los azotaban. Ahora los capataces hebreos ya los comenzaban a azotar también, porque no cumplían con la cantidad de ladrillos que tenían que hacer. No cumplían porque antes era fácil, estaba la paja allá, ahora el pueblo tiene que salir a buscarla. Y ellos eran azotados. Entonces pareciera ser, hermanos, que el pueblo se decepcionó. Las buenas nuevas tardaron muy poco tiempo. El gozo, la quietud, la paz se esfumó, se terminó. Porque cuando ellos esperaban, la carga se acabó, el problema se acabó, la esclavitud se acabó. En lugar, hermanos, se volvió más pesada la carga. Y yo le quiero decir que no se frustre si hoy escuchamos casos y decimos, hoy se han duplicado los casos a nivel global, a nivel mundial, y al siguiente día oramos y creemos esto va a pasar, y lo que escuchamos en los medios es, se ha triplicado el número de casos. Y seguimos orando y seguimos clamando, Dios va a hacer un milagro, y lo que oímos, ya hay más muertos, hay más casos. Yo le quiero decir que más o menos eso le pasó al pueblo hebreo. El pueblo recibió buenas noticias, así como nosotros oímos buenas noticias, que el gobierno está trabajando incansablemente, pendiente, implementado muchas medidas, y eso le da respiro a uno, porque sabe que el gobierno está trabajando arduamente, las iglesias están trabajando, colaborando, no realizando actividades masivas. Se está orando y uno espera recibir buenas noticias ya de que esto va menguando, pero uno lo que escucha en la mañana, en la tarde, se incrementó el número, sigue incrementando, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces pareciera ser como que Dios no escucha, pareciera ser como que no hay esperanza, no hay solución. Pero yo le quiero decir que este pueblo, lo que pasó aquí es una enseñanza para nosotros, que ciertamente cuando Dios da buenas nuevas, aunque nuestros ojos vean lo contrario, Dios va a cumplir su palabra. Aquel pueblo estaba ahí con buenas noticias, pero después esas buenas noticias se tornaron en una carga más pesada aún. Pero
había que esperar, porque si Dios había hablado, Dios lo iba a hacer, aunque sus ojos miraran lo contrario. Había que esperar y no entrar en desesperación. Y vea que después Dios comisiona, hermanos, al pueblo y a Moisés, y le dice en el verso 5: he oído el gemido. No es que él estaba ajeno, él sabía, Dios sabía lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo Faraón. Dios sabía y sabía el clamor de los capataces, de las familias. ¿Cómo vamos a hacer ahora? La carga se ha tornado más pesada. Por lo menos antes teníamos paja, pero ahora a cada día se hace más pesada. Y Dios dice: he oído el clamor de ellos, pero ve con una palabra. Ve, lo envía una vez más Dios, porque Moisés comienza a orar: Señor, pero me enviaste a libertarlos y ahora lo que yo veo es que se han afligido aún más. No hay reposo, hay más carga. Y Dios contesta a Moisés y le dice: ve, en el verso 6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Vea, me llama mucho la atención este versículo, cómo Dios habla con bastante detalle, porque Dios pudiera decir: no, diles que no se preocupen, yo voy a cumplir mi palabra. Pero Dios no habla así de sencillo. O pudiera decirles: no, diles que sigan confiando, sí los voy a librar, no me olvidé. Pero no usa ese lenguaje. Ve el verso 6, me llama mucho la atención. Dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Él es el Señor Todopoderoso, el que va a hablar. Nuestra confianza, nuestra garantía es que el que habla no es un hombre. Dice: yo soy Jehová el Señor. Jehová, Adonai, el Señor, Yahweh, como a usted le guste llamar, pero es el Señor, el Todopoderoso. El Señor dice, habla y dice: y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. ¿Qué más hará? Y os libraré de su servidumbre. ¿Qué más? Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Me llama la atención cómo es que el Señor describe la obra que Él va a hacer con ellos. Los sacaré, los redimiré, os libraré. Pero eso describe, hermanos, el poder de Dios, pero también describe la condición del pueblo. Si dice que los va a librar, si dice, hermanos, que los va a redimir, si dice que los va a sacar, eso describe a un pueblo, hermanos, que está en esclavitud. Hablar de, hermanos, de librar de su servidumbre. Servidumbre habla de la esclavitud. Un esclavo es aquel que está bajo un poder, aquel que no tiene voluntad, aquel que no puede decidir, porque hay un poder que lo domina, que lo controla, no tiene voluntad. Y Dios describe el pueblo de la servidumbre. El pueblo estaba en servidumbre, bajo opresión, sin voluntad, estaba esclavo. Se necesitaba que un poder mayor que el que los tenía sujetos apareciera y los libertara. Un esclavo es aquel que está bajo un poder, vuelvo a repetir una vez más, bajo un poder mayor que sí mismo. Y esa persona no puede ser libre porque hay una autoridad más grande, más poderosa, que lo sujeta, lo esclaviza. Y para que esa persona sea libre, se requiere que aparezca un poder más grande que el poder que lo está esclavizando. Y por eso cuando Dios dice: yo soy Jehová, Él se presenta como el Todopoderoso, el Señor, que tiene todo poder sobre, hermanos, cualquier fuerza, sobre cualquier poder. Y tiene el poder para librarlos de toda esclavitud, de hacerles libre. Pero aparte dice, usa la palabra, hermanos, redimir, porque redimir tiene que ver con libertar, liberación. El que está esclavo, para que tenga la libertad, tiene que ser libre. Para que sea libre, tenga esa libertad, tiene que ser libre. Pero para que sea libre, alguien tiene que redimirlo. Cuando un esclavo era vendido, el nuevo amo pagaba un precio y decía: bueno, yo te compro este esclavo, lo redimía,
ahora es mío, ya no te pertenece porque pagaba un precio. Y para que ese esclavo pasara de amo, alguien tenía que redimirlo, tenía que pagar un precio. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que Él tiene el precio, el poder, hermanos, para hacer libre a esa persona. Él pagó el precio. Y quiero aplicar aquí de rapidito, hermanos, que todo esto, hermanos, nos apunta, nos lleva, hermanos, al Calvario, donde la humanidad estaba esclava por el pecado. Y era necesario que un poder más grande viniera y, hermanos, rompiera las cadenas, pagar el precio. El Salmo 49 dice, hermanos, que de ninguna manera el hermano podrá redimir a su hermano para que viva para siempre, porque su precio es de gran valor. Pero quiero decirle que hace 2000 años alguien vino a redimir nuestra alma de la muerte y del pecado, y eso es Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, para hacernos libres del pecado. Bendito sea su nombre, y lo hizo por amor. Él vino del cielo a pagar ese precio, a morir por nosotros, para que no vivamos en condenación, sino que vivamos en vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Entonces esa es la buena palabra que el Señor trae al pueblo, que Él es el que liberta, Él es el que paga el precio, Él es el que nos saca de ahí donde se encontraba el pueblo en Egipto. Dios le dice, te voy a sacar, de ahí tengo el poder de levantarte, tengo el poder de sacarte. Y esa es la buena palabra que, hermanos, yo le quiero dejar en su corazón en esta hora. No solamente que Cristo rompe nuestras cadenas, no solamente que Cristo nos hace libre del pecado, nos trae la paz, el gozo, la salvación, pero que también Él es poderoso para sacar de toda peste al pueblo. Él es poderoso para libertarnos. Nuestra confianza debe estar en Él. Debemos levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, tú sacaste al pueblo de Egipto y puedes sacarme, puedes guardarme. Y nuestra oración es que el Señor siga levantando a aquel que está en una camilla. Oímos de miles que ya han sido levantados, restaurados de este mal, y nuestra oración es que Dios siga levantando, y lo va a seguir haciendo. Usted que nos escucha y de repente se encuentra en una cuarentena, se encuentra aislado, le queremos decir, ponga su confianza, Dios lo va a levantar de ahí en el nombre de Jesús. Esas son las buenas noticias que el Señor nos trae. Él ha pagado el precio para redimirnos. Pero quiero decirle que no solamente el Señor, hermanos, trae, hermanos, esta palabra al pueblo, pero esta palabra no encontró cavidad en el corazón, porque vean el verso 9. El verso 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos, dice, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Cuando Él viene con esta palabra de sanidad, de restauración, de liberación, que te va a levantar, de esperanza, esas buenas nuevas, dice que esta palabra no era oída, porque el pueblo se encontraba, dice, no escuchaban a Moisés a causa de ¿qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Porque cuando la carga es demasiado pesada, cuando la situación es demasiado fuerte, para así decir, hermanos, que una palabra como esta que estamos hablando, como que es muy difícil poder creerle a Dios, como que es muy difícil poder atesorar esa palabra, porque a veces nosotros pensamos, bueno, hermano, porque usted no está en mis zapatos, porque usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Y la persona que vive en frustración, en congoja de espíritu, dice que no escuchaba. A causa de su aflicción, no podía digerir, concebir la palabra que hablaba Moisés. Y yo le quiero decir que si ya alguien está pasando por una situación de congoja de espíritu, la solución es dese una oportunidad y creer en que Dios puede hacer algo. Porque aquel que ya está abatido, nada pierde. Abra su corazón, pero a veces nos concentramos nosotros tanto en el problema
que decimos no hay esperanza, todo se acabó. No, sí hay esperanza, sí hay esperanza. Algunas veces, ¿sabe cuándo levantamos nuestra mirada? Ya hasta cuando, hermanos, sentimos, como se dice, el agua hasta acá, hasta la coronilla ya. Y es cuando ahí decimos, oh Dios, si tú de verdad existes, escúchame. Oh Dios, si de verdad tú eres real, ten misericordia de mí. Pero yo le quiero decir que no seamos como este pueblo, que Dios trae una buena palabra, pero el pueblo no oía. Si Dios trae el pueblo, hermanos, si Dios trae una buena palabra para el pueblo, es porque Dios sabía que el pueblo podía recibir esa palabra. Es que Dios sabía, hay solución, hay esperanza. Pero el pueblo se había concentrado tanto en su problema que no creían que hubiera solución. Porque la primera vez que les trajeron buenas nuevas se le incrementaron sus problemas. Pero Dios no había terminado, Dios seguía trabajando. Si Él le han dado buenas noticias a usted y dice, bueno, ya oraron por mí, ya clamé y el problema sigue, Dios no ha terminado. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Así que en medio de su problema, de su preocupación, de su angustia, de su congoja, debe abrir su corazón y recibir la palabra que algo Dios está haciendo, de que algo Dios va a hacer. Porque aquí dice que este pueblo no escuchaba. Hermanos, escuchemos la palabra. Recibamos la palabra que algo Dios va a hacer, algo Dios está haciendo. Que se puede escribir de nosotros que el pueblo en medio de la angustia escuchó la palabra de Dios. Que se pueda decir de este tiempo que cuando vinieron momentos duros, el pueblo volvió a Dios. Que se pueda decir, oh, cuando pasamos momentos de pestilencia, momentos duros de enfermedad, los ministros comenzaron a hablar la palabra y las multitudes se volvieron a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que en medio de las situaciones volvamos a oír la palabra, volvamos a Dios. Pero dice que este pueblo no escuchaba. Ciertamente después escucharían. Después de Dios seguir tratando con ellos, ellos escucharían. Pero en ese momento no escuchaban. ¿Por qué? Porque se dejaban llevar por el problema que ellos estaban enfrentando. Así que mi consejo es, abra su corazón, reciba la palabra que Dios nos está trayendo en esta hora. ¿Por qué? Porque Dios tiene buenas nuevas. Esa parte de que Dios los iba a libertar no era solamente el total. Había algo más. Había algo más. El fin no es que iban a morir ahí. El pueblo no escuchaba porque pensaban, este es nuestro fin, pero ese no era el fin. Mire el verso 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os tomaré por mi pueblo, dice. Y vea lo que dice el verso 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El verso 7 dice, los tomaré, dice, por mi pueblo. O sea, no solamente los iba a libertar. Lo que el pueblo quería, queremos ser libres. Una vez que el pueblo fuera libre ya de la esclavitud de Egipto, pues posiblemente ellos pensarían en cada quien, no sé, tomar para diferentes rumbos, diferentes lugares y comenzar de abajo, levantar una familia, establecerte en alguna parte de la tierra y vivir sin un hombre, vivir sin una identidad, ¿a qué pueblo perteneces? Pero Dios no es así. Dios cuando visita a alguien, cuando Dios liberta, Dios no te deja desamparado, Dios te da un nombre. Y dice que el verso 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Es decir, una vez cuando Dios viene, te visita, te toca, te sana, te liberta. Por eso debes recibir esta palabra. ¿Por qué? Porque Él dice, me voy a quedar contigo, no me voy a ir. Dios no va a venir a visitarte y decirte, ahí te quedas y yo me voy. Dios cuando viene quiere quedarse. Él quiere quedarse con su pueblo y dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Habla de una relación
de una restauración, de levantarte como un pueblo y que tengas a un Dios a quien honrar, a quien glorificar, y que Dios pueda decir: este es mi pueblo. Entonces Dios no solamente viene, hermanos, a sanarte, porque a veces, ¿sabe?, cometemos el error que cuando pasamos por un momento de aflicción, de un problema, ¿sabe qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que oramos a Dios, y eso es bueno. Clamamos a Dios, eso es bueno. Dios nos visita, nos sana. Una vez que Dios nos sana, nos olvidamos de Dios. Ah, bueno, gracias, Señor, que me sanaste. Eres muy bueno, eres muy milagroso. Y hasta ahí. Pero Dios no dice eso. Dice el verso 7: y yo os tomaré por mi pueblo. Cuando Él te visita, cuando Él te sana, cuando Él te liberta, cuando recibes la palabra, dice: yo no me quiero, yo, dice Dios, yo me quiero quedar con ustedes. Yo quiero que ustedes sean mi familia. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo y que ustedes me reconozcan como su Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que le reconozcamos. Cuando Él nos llama y Él permite situaciones difíciles, Él quiere que reconozcamos: Él es mi sanador, Él es el que me sana, Él es el que me liberta. Pero no es un Dios extraño. Él dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque cuando nadie da nada por nosotros, dice Dios: yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Eso es, hermano, algo grandioso, algo, hermanos, que me ministra de estar hundidos en el pecado, en la situación de no ser nada y que nadie da nada por nosotros. Y dice Dios: yo estoy interesado en ser tu Dios y que tú seas mi hijo, tú seas mi pueblo. Y quiero decirle que cuando Dios viene, viene para quedarse y para siempre, no solamente por un tiempo. Él viene a estar con nosotros. Y ve el verso 8. Estamos en Éxodo capítulo 6, versículo 8. Dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová. Qué tremendo. Dice: los voy a meter en la tierra que juré a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice: la daré por heredad. Pero esto me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque un esclavo no recibe heredad. El que recibe herencia es el hijo, no el esclavo. Y recuerde que los hebreos eran esclavos. Y Dios les está hablando de una herencia. Los voy a meter a la tierra que les prometí a sus padres y se las daré por heredad. Pero si el esclavo no recibe herencia, quien recibe herencia es el hijo. El esclavo no tiene derecho. Pero lo que Dios está sembrando en la mente del pueblo es que ellos cambien su mentalidad de esclavos, porque Dios no te tratará como un esclavo, aunque ciertamente Dios te va a redimir. Él es el amo, tú serás su siervo, pero Dios no te va a tratar como un esclavo. Dios nos trata como a hijos. Y cuando Dios dice: te voy a bendecir, te voy a dar una heredad, Él está hablando de una herencia, del padre que deja una herencia al hijo. Le está diciendo: pueblo mío, tú vas a ser mi pueblo, yo seré tu Dios, pero ciertamente que tú serás mi hijo, mi siervo, pero no te voy a mirar como un esclavo, porque no eres un esclavo. Y no quiero que me mires como un capataz, como un jefe que soyuga. No, quiero que me veas como a un padre. Yo tengo una herencia para darte a ti. Y esa herencia era traspasada del padre al hijo. Entonces ahora el pueblo, de ser esclavo, va a ser hijo. Recibirá una herencia del Padre, del Señor Todopoderoso, y esa herencia será transferible a sus hijos. La pasarán. Después, cuando ellos crecieran, ellos dirán: hijo, mira, aquí está la herencia, la tierra que nos dio el Señor, nos prometió y nos dio. Quiero decirle, hermanos que nos están escuchando, que Dios, humillémonos ante Él, recibamos su palabra, entreguémonos a Él. Él nos liberta, Él nos sana. Pero a veces no oímos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nos concentramos en nuestros problemas. Y una vez más, Dios sigue insistiendo y trae una visitación a nuestra vida. Trae sanidad, trae liberación, tiempo de refrigerio. Pero Dios quiere quedarse con nosotros. Él quiere, hermanos, ser nuestro Dios, que nosotros seamos su pueblo.
Él es nuestro libertador, el que nos ha librado. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos con una identidad de esclavos, porque Dios no nos ve así. Dios nos ve como a hijos, y por eso le dice al pueblo: te daré heredad, te daré herencia. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos fueran hijos. Dios nos ve como a hijos. Cuando tenemos nuestro Padre que nos abraza, que nos acaricia, que con quien debemos venir, y Él nos escucha, Él nos atiende. Así es Dios con nosotros, los que venimos a Él. No nos trata como extranjeros, no nos trata como esclavos. Él nos atiende. Tenemos a quien recurrir. Quiero decirle, hermanos que nos están escuchando, de que si usted está pasando por momentos difíciles, quiero decirle: no estamos huérfanos. Usted quizás de repente dirá: yo sí, perdí a mi padre muchos años atrás cuando era niño. Quizás usted pensará: no lo llegué a conocer, o no llegué a conocer a mamá. Pero yo le estoy hablando del Padre de los padres, el Padre eterno. No estamos huérfanos. Tenemos a quien recurrir, y es al Señor Dios Todopoderoso. Y Él nos mira como a hijos y quiere que lo veamos como Padre, y que en medio de la angustia y en medio del problema podamos correr a Él y depositar nuestras cargas. Y aunque en el momento podamos ver como que no, las cosas no cambian instantáneamente, yo le quiero decir que aunque lo veamos oscuro, Dios está trabajando, y tiempo de bendición viene, porque la Biblia dice en Hechos 3:19, dice así: que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio se encuentran en Dios. Esos tiempos de refrigerio se encuentran en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a terminar. Los que estamos aquí vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si usted está reunido en su hogar, yo creo que hay una, no sé cuánta audiencia habrá, pero sé que hay audiencia en sus hogares, y usted puede ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a entregar toda carga. Vamos a orar, a presentar toda petición. Vamos a orar por las autoridades, vamos a orar por los gobernadores. Las cosas van a cambiar, aunque las noticias sigan apareciendo que las cosas van mal, de mal en peor. Recuérdese que aquí pasó también lo mismo. Cuando vienen las buenas nuevas, la carga se incrementó, pero llegó el momento. Llegó el momento donde Dios trajo libertad, trajo liberación. Y esta palabra después lo estaremos hablando para el siguiente domingo, de lo que Dios hizo, hermanos, lo que Dios hizo. El siguiente domingo estaremos compartiendo lo que Dios, cumpliendo su palabra. Dios cumplió su palabra, les trajo una buena nueva. Y aunque el momento parecía de que esa palabra buena nueva solamente incrementó el problema, nos vamos a dar cuenta para el próximo domingo que ciertamente Dios cumplió su palabra. Aunque en el momento se veía un imposible, Dios estaba trabajando y cumplió su palabra. Si puede inclinar su rostro y podemos orar. Y si hay alguien que no conoce a Jesucristo, que no tiene a Jesucristo en su vida como su Señor, como su Salvador, yo sé que usted cree en Dios, yo sé que usted cree en Cristo, pero a lo mejor su vida no está entregada a Él. Usted, conociendo de Él, no se ha sometido, no se ha rendido a Él. Pero estos momentos de situaciones difíciles, el Señor lo permite para que nos volvamos a Él y le reconozcamos como Dios y le digamos: Señor, una vez más, yo quiero que tú seas mi Dios. Señor, una vez más, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero tener tus promesas en mí, esa herencia. Quiero echar toda ansiedad. La Biblia dice, hermanos, que vengamos a Él los que estamos cargados y trabajados, y Él nos hará descansar. Hay descanso en Cristo. Él es poderoso para tomar nuestra vida en la palma de su mano y cuidar de nosotros, hacer una cobertura especial. Y lo que tiene que hacer es orar con nosotros en esta hora. Así que voy a hacer esta oración, y si hay alguien que necesita hacer esta oración, haga esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque me has hablado, Señor. Me arrepiento. Tú eres mi ayuda, Señor. Perdóname por vivir lejos, pero ahora, Señor, reconozco que nadie me puede ayudar. Solo tú. No solamente puedes guardar mi cuerpo de una enfermedad, puedes preservar todo mi ser, mi alma, mi espíritu. Perdóname, Señor. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios y me amas. Y por eso enviaste a Jesucristo a redimir mi alma, a pagar el precio de sangre por mis pecados. Te pido perdón, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, levántame.
No quiero caminar lejos de ti. Quiero que tú te quedes en mi vida. Y yo quiero permanecer en ti, Jesús. Tú eres mi Señor. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Toma mi vida, toma mi familia, toma todo, Padre, porque todo está seguro en la palma de tu mano. Ayúdame a andar en tu palabra y no apartarme ni a diestra ni a siniestra. Estar preparado para el día que tú vengas pronto. Jesús, yo sé que tú vienes pronto. Estas son señales. Ayúdame a estar preparado. Gracias te damos. Oramos también, vamos a orar por toda necesidad en el pueblo. Vamos a orar por los gobernantes, vamos a orar por las naciones, por los que están infectados de este virus. Vamos a orar por los que están en agonía, vamos a interceder. Padre bueno, venimos delante de ti. Oramos, oh Dios mío, en esta hora. Dale sabiduría al gobierno, a las autoridades, a los médicos, a los científicos. Mira, Señor, que esta pandemia se ha salido de control y mira los esfuerzos humanos, Señor, lo que se está haciendo. Padre, oramos que tú seas, Señor, deteniendo todo virus. Oramos creyendo en el nombre de Jesús que basta, Señor, que tu mano se extienda, Señor, y todo es frenado. Que desde tu trono, Padre bueno, venga, Señor, esa palabra y todo es hecho. Señor, extiende tu mano. Oramos en el nombre de Jesús, ten misericordia, perdona las rebeliones, perdona el pecado, Señor. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré, perdonaré y sanaré, Señor. Perdona, Padre. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia, perdona toda rebelión, trae sanidad. Pon un alto a toda mortandad. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús clamamos. Sea detenida toda mortandad en los pueblos, en las naciones. Oramos, interceda, hermano, por su casa, por su familia. Que Dios es poderoso para guardarle, para preservarle. Comience a orar ahí donde está, por su ciudad, por su condado, por su estado, por su nación. Oremos por los médicos, por los hospitales. Hay médicos que están en desesperación, que no han dormido porque están trabajando arduamente con tantos pacientes. Dales vida, dales salud, Padre, a cada médico, a cada enfermera, a todo ese personal que se siente en impotencia, en la desesperación. Oramos, bendícelos, guárdalos, dale sabiduría, Señor. Oramos por cada paciente que está ahí, Señor, en la desesperación, en la angustia. Visítale, clamamos, intercedemos, levántales. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sanas, el Dios que ministra. No hay a dónde ir, solamente en tu presencia hay sanidad. En tu presencia todo es posible, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Haz volver las naciones. Obra, Padre, en los científicos que están trabajando en los antídotos. Guíalos, guíalos, oh Dios, por misericordia, a las masas que están muriendo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Y hagas una cobertura, Señor, en derredor de tu pueblo. Oh, Señor, oramos por la iglesia, para que no deje de orar, de clamar, de interceder, de humillarse ante ti, de ayunar, de humillarse delante de ti. Porque bajo tu gloria, bajo tu presencia, estamos seguros. Yo te pido, Padre, que extiendas tu mano de sanidad en todo lugar, donde quiera que se esté escuchando esta palabra. Señor, visita. Obra, oh Dios, en esta ciudad. Oramos por esta ciudad. Oramos, Señor, por la congregación. Oramos por este condado, por el estado, por la nación. Oramos por el presidente. Oramos, Señor, por los gobernadores, por los alcaldes. Dale sabiduría. Ten misericordia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú lo puedes hacer, Señor. De todo dolor, Él nos puede librar. Él me libra de todo. Puedes librar de todo mal a los pueblos, a las naciones. Él es nuestro sanador. Él es el Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Así lo cantamos. Así lo creemos, que hay sanidad en el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas, Padre, para tu pueblo, para que ninguno desmaye.
Fuerzas nuevas, que ninguno desmaye. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios. Gracias Dios, gracias Padre. Oh, gracias Señor. Hazlo, Padre, para honra y para gloria de tu nombre. Extiende tu mano. Toca el sistema inmune. Esa vida, Señor, que le han dicho que no hay esperanza. Para ti no hay nada imposible. Extiende tu mano y haz milagros. Señor, levanta a los que están ahí postrados. Levántalos en el nombre de Jesús. A esas vidas que están ahí en cuarentena, visítales, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres su sanador. Toca sus cuerpos. Quita toda infección, toda dolencia, todo malestar. Señor, detén ese virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, clamamos por ellos, Señor, desde este lugar. Te pedimos misericordia, que seas visitándolos, Padre. Haz una cobertura especial. Tú eres nuestro refugio, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, mis amados hermanos. Sigamos adelante. No desmayemos. Recuerde que Cristo viene pronto. Todo esto es señales y tiempos mejores vienen. Él viene, hermanos, con un galardón a quitar la maldad, el pecado, las lágrimas. Tiempos buenos vienen en Cristo. Tenemos que permanecer en Él, no desmayar, seguir adelante. Es un tiempo de afirmarnos en el Señor. Aquel que todavía no se ha afirmado en Cristo, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de afirmarse en el Señor. Es tiempo de caminar para su gloria, de caminar para su alabanza y saber que Él viene pronto. Y como Él nos ama, Él permite estas señales para que nos preparemos y vengamos a su presencia.